El tema de esta mañana es el matrimonio, un diseño divino. Como había anunciado el domingo anterior, vamos a desarrollar algunos temas relacionados a la vida de la familia. Entre estos temas es necesario hablar acerca del matrimonio, los roles dentro del hogar, la soltería, la viudez, todos estos temas que están relacionados a la familia y que son necesarios fortalecerlos para que tengamos iglesias fuertes. Si las familias son débiles, las iglesias son débiles. Si las familias son débiles, la nación es débil. Vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en relación al matrimonio. Y quiero leer Génesis capítulo 2, versículo 22. Vamos a leer hasta el 24. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a hablar, hermanos, acerca del matrimonio, y vamos a ver hoy aspectos muy generales, pero son fundamentales. Posteriormente, vamos a ir viendo en otras predicaciones ya aspectos más específicos del matrimonio, de la vida conyugal. Y debemos decir que el matrimonio, hermanos, es simplemente la unión de un hombre y una mujer de manera libre, voluntaria, en una relación de pacto, que esa relación de pacto no debe de romperse. Es un pacto perpetuo, es un pacto solemne. Al mismo tiempo debemos entender que el matrimonio es un don de Dios. Es algo que Dios provee al hombre para que el hombre pueda tener compañerismo íntimo. Es para que el hombre pueda tener ayuda y tanto la mujer y el hombre puedan tener esa compañía que se necesita para cumplir el propósito de Dios para la vida del hombre. Es la manera en la cual Dios ha bendecido para que el hombre pueda multiplicarse y pueda reproducirse. Dios mandó a Adán y a Eva que hicieran eso, que se reprodujeran, que se llenara la tierra de familias. Así que no es un problema que la tierra se llene de familias. De hecho, yo lo mencionaba el domingo anterior, hay un mito por ahí, el mito de la sobrepoblación. Realmente la tierra no está sobrepoblada. Puede haber en ciertos lugares que hay, las personas se aglutinan y desarrollan su vida en ciertos lugares, pero realmente la tierra es muy amplia y no está sobrepoblada. Por lo tanto, para nosotros los cristianos, el tener hijos y aún tener muchos hijos no es algo que nos cause problemas. Porque usted y yo no tenemos el pensamiento del mundo. ¿Quién lo gobierna a usted? Dios. Su palabra. Por lo tanto, algunos piensan, no, eso es algo que ya pasó, ya se cumplió. Cuanto nosotros más tenemos hijos, y aunque no es ahorita el tema de la crianza de los hijos, el tener hijos, pero es parte de lo que Dios permite que el matrimonio tenga, aunque existen excepciones, porque hay matrimonios que obviamente el Señor no les concede tener hijos, pero cuando el Señor concede el tener hijos, Él concede la capacidad para que la pareja pueda multiplicarse. Y no es un problema para el hombre eso, no es un problema para las familias. Lastimosamente, las familias están invadidas de pensamiento mundano, de pensamiento de personas que son ajenas a la fe, y este pensamiento permea dentro de las familias, dentro de las iglesias, como algo que puede llegar a ser loable.
bajo las excusas de que hay mucho sufrimiento en la tierra. ¿Tienes el valor de traer un niño a este mundo? Mira, la minería ya la habilitaron en El Salvador. ¿Y cómo vas a traer a un niño? Mira, y Donald Trump se va a acabar el mundo. ¿Y cómo puedes traer a un niño a este mundo? ¿Cómo le dicen a uno? Qué egoísta eres. Hay familias que no pueden crecer. Ahora, nosotros no estamos diciendo, usted tiene que tener más de 5 hijos. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que para el creyente, si el Señor manda a los hijos, lo que Él quiera enviar, nosotros tenemos que recibirlos con gozo para poder darle la gloria a Dios. Ahora, cuando las familias se multiplican, y estamos hablando del debe ser, si usted quiere escuchar el sermón del domingo pasado, lo puede buscar en Facebook, yo hablé acerca de la familia en el plan redentor de Dios. Y Dios ha pensado en familias. Él le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo habla de eso y nos habla en quién se puede lograr esa bendición, que es en Cristo. Entonces, cuando yo hablo de las familias, hoy me estoy refiriendo al debe ser de las familias en Cristo. Porque hoy en día existen un montón de modelos de familia que se han inventado, ¿no? Un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, familias que se desintegran y cualquier cosa que la gente se invente. Vamos a hablar ahora de lo que Dios dice en relación a la familia. Entre más familias hay, el debe de ser es que más familias glorifiquen a Dios. Y porque Dios ha dejado a esa célula, que es la familia, usted ha escuchado la frase que se dice mucho, la familia es la base fundamental de la sociedad. Y es cierto, la familia es la base. Si hay familias alteradas, disfuncionales, fuera del orden, ¿qué sucede? Hay problemas, una serie de problemas. No voy a hablar acerca de eso. Pero justamente es por eso que Satanás, que el mundo, quieren tocar la familia, quieren dañar la familia. Porque la sociedad, porque el mundo en el cual nosotros estamos, no valora y no protege el matrimonio, no protege la familia, no protege la relación familiar. Y si eso no se da, el resultado es desorden y caos. Es por eso que nosotros, los cristianos, nosotros los hijos de Dios, más que cualquier otra persona, más que cualquier otro grupo en el mundo, tenemos la responsabilidad de conocer y entender el origen de la familia, el diseño de la familia. Y más allá, más profundo, como la parte más profunda de esto, el matrimonio. ¿Por qué? Porque si el matrimonio está mal, los hijos estarán mal. Porque si el matrimonio está mal, todo lo demás dentro de la familia estará mal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender también el origen, la naturaleza, el propósito del matrimonio. Porque a través de matrimonios estables, fuertes, vamos a poder cumplir la labor que Dios nos ha llamado. ¿A quién les interesa esto? ¿A los esposos? Sí, a los esposos, pero también a los solteros, pero también a nuestros hijos. Así que niños, estén atentos, porque esto también es para ustedes, porque está dentro de la palabra de Dios. Y ustedes tienen que saber cuál es el rol de sus padres. Ustedes tienen que saber que ustedes juegan un papel muy importante dentro del hogar. Y ustedes, niños, deben de entender que Dios les ha dado a sus padres una responsabilidad sobre ustedes y un día Dios va a pedir cuenta de ustedes como hijos. Dios va a pedir cuenta a los hombres sobre sus esposas, sobre sus hijos. Dios va a pedir cuenta a los padres, a los esposos, sobre su matrimonio y sobre el hogar. Y Dios, a ustedes, hijos,
Dios les va a pedir cuenta también de cómo ustedes se comportaron dentro del hogar. Hasta hay un mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Se acaba este mandamiento cuando el hijo se casa? No. Si existe un lugar en donde Dios desea ser glorificado, hermanos, es en la familia. Es ahí donde el creyente comienza a ser sal y luz. Es ahí en el hogar donde comenzamos a predicar. Es en el matrimonio donde yo como hombre empiezo a enseñar. Yo tengo una responsabilidad primero sobre mi esposa, sobre mi hogar, para luego yo poder servir. Tanto es esto así, que el Señor, en 1 de Timoteo, capítulo 3, cuando da los requisitos que deben de cumplir los pastores, los que son llamados y los que anhelan el obispado, es necesario que sea marido de una sola mujer. Es necesario que sepa gobernar bien su casa. Quiere decir que hay un llamado más importante, más grande, y aunque lo despreciemos muchas veces, porque muchas veces tal vez, y hablando a los hombres que somos los que somos llamados al pastoreo, a pastorear, pensamos que eso es más grande que lo demás. No, es que el llamado, sí es un gran llamado, hermanos, pero no desprecies el llamado de tu familia, porque ahí el Señor te ha llamado a pastorear inicialmente. Por lo tanto, es tan importante que si la familia está mal, si eres un mal gobernante, si no cumples los requisitos de la familia, no creas que puedes venir a ser pastor. Porque ¿cómo habrás de gobernar en la iglesia de Dios si no gobiernas lo básico y fundamental, que es la familia? Vamos a analizar entonces algunos aspectos del matrimonio. Quiero que veamos. Vamos a ver el origen, la creación, la naturaleza y el propósito del matrimonio. Todo esto yo lo resumo como el diseño divino del matrimonio. Vamos a ver el origen, la creación, la naturaleza y el propósito que tiene el matrimonio. Empecemos con el primer encabezado, el origen del matrimonio. ¿En dónde se origina el matrimonio? ¿A quién se le ocurrió el matrimonio? La palabra matrimonio viene de dos palabras del latín, mater y monium, que significa, mater es madre, y monium que significa estado, una condición. Inicialmente ustedes saben que las palabras van cambiando su significado, aunque ese es el origen, significa el de estado de ser madre. Por otra parte, patrimonio es de la misma manera, pater de padre, y monium tiene no la misma acepción, no el mismo significado, sino que es algo que se recibe. Por eso usted dice, mi patrimonio es, y se utilizaba para bienes, porque era algo que se recibía de los padres. De los padres se recibía la herencia. Entonces tenía esa connotación. Pero ahora la palabra matrimonio tiene otro significado. Es la misma palabra, pero el significado de lo que estamos hablando es, como ya lo dijimos, es aquella unión de un hombre y una mujer de manera libre y voluntaria en una relación de pacto que es perpetua. La Biblia nos dice que el matrimonio no fue ideado por los hombres. No es un arreglo de conveniencia, no es que a Adán se le ocurrió, no es que Eva lo buscó, sino que es el origen de todo esto es Dios. Es Dios quien nos está dando este favor para el hombre. En el versículo 24 del capítulo de Génesis 2, dice, por tanto el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer. Esa unión. Y serán una sola carne. ¿Por qué entendemos que esta unión es indisoluble? Porque la expresión de Adán es, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo que es
hueso de nuestros huesos y carne de nuestros huesos, es de nosotros mismos. Él está viendo esa unión ya como uno solo. Por lo tanto, el carácter inicial es de que es algo indisoluble. No se puede disolver. En Efesios capítulo 5, versículo 22, que es un texto muy conocido y que se utiliza mucho para hablar acerca del matrimonio y los roles que deben de cumplirse, dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El origen del matrimonio es algo divino y es un privilegio extendido a los hombres para que nosotros podamos representar esta unión indisoluble entre Cristo y la iglesia. ¿Habrá algún momento en el cual Cristo deje de amar a la iglesia? ¿Habrá algún momento en el cual la iglesia deje de someterse a Cristo? No, la iglesia es sumisa. La iglesia es fiel a Cristo y Cristo ama a la iglesia. Aún a pesar de nuestras faltas, el Señor ama a la iglesia. Y se ha entregado, ¿para qué? Para santificarla. ¿Por qué se ha entregado para santificarla? Porque Él desea, nos dice acá el texto, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Esposos, ¿ustedes quieren una esposa fiel? ¿Una esposa que los ame? ¿Que se someta? Entonces, usted tiene que cumplir la labor de enseñarle la palabra de Dios, de limpiarla con el agua de la palabra. Eso nos está diciendo acá el texto. Que eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como es el diseño de Dios y todo se origina en Dios, vemos entonces que el primer matrimonio fue establecido por Dios. La palabra de Dios nos está diciendo que quien unió a Adán y a Eva en una relación matrimonial fue Dios. Fue Dios quien le presentó. Vea el texto, versículo 22. Y la trajo al hombre. ¿Quién se la trajo al hombre? Dios. ¿Quién se la presentó? Dios. Es Él quien la está trayendo. Es Él quien los está uniendo. Por lo tanto, cuando un hombre y una mujer se unen, y por eso utilizamos la expresión en santo matrimonio, porque están apartados. Santidad significa apartarse. El hombre y la mujer se unen y se han apartado para sí mismos y se han apartado para Dios. ¿Y qué es lo que entendemos acá? Que toda unión matrimonial se hace delante de Dios principalmente y luego delante de los hombres como testigos. Por eso dice que Él trajo al hombre. Así que el matrimonio, habiéndose originado en Dios, ¿qué debemos hacer con el matrimonio? Debemos de protegerlo y debemos de valorarlo. Lamentablemente, es común encontrarse con personas que desacreditan el matrimonio. Que dicen, no, es que el casarse no sirve, eso es un invento del diablo. ¿Y sabe qué dice la gente? Hasta cuentan chistes del matrimonio. Dicen, el matrimonio es como el demonio. Y dicen esas expresiones. ¿Por qué lo dicen? Porque no valoran el matrimonio. Porque no lo ven como algo santo. No lo ven como algo que proviene de Dios. Y por provenir de Dios debe de ser protegido y debe de verse con solemnidad. Usted no tiene el derecho ni la libertad de dañar la imagen del matrimonio. Porque es algo santo. Imagínese el momento tan especial que Dios crea a la mujer de la costilla de Adán, sopla en ella aliento de vida y se la presenta a Adán. Qué hermoso que él vea
Que diga, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Biblia de las Américas dice ayuda adecuada. Porque la mujer es lo que el hombre necesita y el hombre es lo que la mujer necesita. Dios no creó a otro hombre. No. Si Dios hubiera estado de acuerdo con las prácticas homosexuales, Dios le hubiera hecho otro hombre. Pero no es lo que Dios ha diseñado. O Dios hubiera creado a Eva y le hubiera hecho otra mujer. No, desde el momento vemos que el matrimonio, desde este momento, vemos que el matrimonio es entre un hombre y entre una mujer. No entre dos hombres, no entre dos mujeres. Porque solo hay hombre y mujer. Luego los demás son inventos que se han sacado. Pero Dios ha creado al hombre y a la mujer. Por eso debemos de protegerlo. Por eso debemos de velar por los matrimonios. Algunas personas que no entienden esto, la solemnidad de la unión, empiezan a convivir como que si fueran esposos. Lo que se llama unión libre, hoy en estos tiempos se llama unión libre, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras se llama fornicación. Porque son personas que no entran en un compromiso pactual. Porque el matrimonio es un pacto de compañía. Es un pacto que es indisoluble, que tiene que estar en todo momento. Por eso es que cuando uno se casa, el ministro le dice, repita después de mí, y uno dice, prometo estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es decir, en todo momento, no importa la condición, no importa la situación, no importa el momento que estemos viviendo, como esposos tenemos que estar unidos siempre, porque es un pacto de compañía. Tenemos que estar juntos. Es tan bueno que el Proverbio 18:22 dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Hermanos, casarnos en las condiciones correctas, es decir, en el Señor, porque tenemos que ser también claros en eso, que el matrimonio tiene que ser en el Señor, es decir, un hijo de Dios no se va a casar con una hija del diablo, ¿no? Imagínense, su suegro va a ser el diablo. Tenemos que casarnos entre creyentes. ¿A qué me refiero, hermanos? Nunca casarnos en las condiciones correctas tenemos que verlo como un castigo. No debería de ser un castigo. Porque es honra, el matrimonio es honroso. El matrimonio es algo precioso, es algo hermoso. Los mejores momentos, la mejor época de mi vida es cuando yo me casé. A partir de ahí, el Señor nos ha bendecido en nuestro matrimonio y doy gloria a Dios por eso. Y es que es honroso delante de Dios. Hebreos 13:4 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Es decir, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son deshonra porque están reservadas para la unión matrimonial. Por eso es que dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Porque es algo precioso. Y quiero aquí dejar una aclaración. Usted va a escuchar que, por ejemplo, si usted escucha a un sacerdote católico romano que defiende la virginidad perpetua de María, ellos cuando se expresan de la relación íntima, lo hacen en forma como sucia. Uy, qué sucia. ¿Cómo va a creer que la Virgen, lo guarde? Ellos no han entendido que dentro del matrimonio es una bendición. Y es más, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir eso. Es lo que el apóstol Pablo llama el deber conyugal. Hay que cumplirlo, porque ahí tenemos la bendición de Dios. Porque Dios bendice las familias, los matrimonios, cuando las cosas se hacen ordenadamente según el diseño que Él ha dado. Entonces,
Al mismo tiempo, este matrimonio, el matrimonio que Dios ha dado a los hombres, tiene el propósito de satisfacer la compañía, pero para algo más. Cuando nosotros leemos, le haré ayuda idónea, no dice le haré una sirvienta. No dice le haré una sirvienta. Para que le cocine, le lave, le planche. No dice eso. ¿Por qué le hace una ayuda adecuada? Para que juntos puedan cumplir el propósito por el cual Dios les ha creado. ¿Cómo resumimos esto? Dar gloria a Dios. Glorificar a Dios para siempre. Multiplicarse. Darse una compañía mutua para alcanzar ese propósito. Por eso la ayuda idónea o la ayuda adecuada es ayuda adecuada para que el hombre, siendo cabeza en el hogar, pueda cumplir ese propósito que Dios le estaba dando. Inicialmente en Adán y consecuentemente en todos nosotros. Por eso él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cualquier persona que crea que es bueno que el hombre esté solo, está mal porque está contradiciendo la palabra de Dios. No es bueno estar solo. No es bueno. Ahora, veamos aquí siempre las excepciones. Dios a algunos hombres les ha dado el don de continencia. Y estoy hablando en la manera que el apóstol Pablo lo expresa y que él dice, bueno, si alguien ha recibido este don y quiere servir al Señor, que se dedique al Señor sin casarse. Porque una vez se casa, tiene que ver por el cuidado del cónyuge, del esposo y de la esposa. Y hay personas, bueno, yo conozco algunos pastores que no están casados. Son solteros y han servido así durante años. Probablemente en algún momento se casen, otros se queden así. Pero eso es algo aparte. Pero ya todos los demás que no hemos recibido ese don, no es bueno que estemos solos. Tenemos que casarnos. Entonces el Señor crea el matrimonio y le da al hombre, le da a la mujer para que sea su ayuda adecuada. Vemos en la Biblia, entonces, y aquí vamos ya a la creación del matrimonio, vemos que la Biblia nos dice que Adán fue creado primero y luego Eva. Así nos lo dice el texto. Y puede ser por varias razones. En primer lugar, para mostrar un orden. Usted sabe que Dios es un Dios de orden. En lo que lo veíamos ahora en la mañana en el discipulado, lo que se conoce como la economía trinitaria. Y es la forma en que el Padre se relaciona con el Hijo y el Espíritu Santo, el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. ¿Quién envió a quién? ¿Quién envió al Hijo? ¿Y eso le hace al Hijo menos Dios? No. ¿Quién envió al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. ¿Eso hace un nivel inferior al Espíritu Santo de Dios? No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dignos, iguales en honra, iguales en poder, iguales en deidad. Ahora, sí hay un orden ahí. En el matrimonio, Dios ha dado al hombre que sea la cabeza, y eso es lo que no entienden las feministas. El darle la cabeza, el darle el privilegio de ser la cabeza en el hogar y en el matrimonio, no significa que la mujer sea indigna o sea de menor valor. No significa eso. No es lo que dice la Biblia. Cuando yo leo al apóstol Pedro decir que el hombre tiene que tratar a la mujer de manera comprensiva como un vaso más frágil para que sus oraciones no sean estorbadas, yo no estoy entendiendo ahí que el hombre vale más que la mujer. Estamos viendo ahí que el hombre debe de tener un trato muy especial y muy delicado hacia su esposa. Ella debe de ser el motivo de su especial cuidado. Debe de cuidarla a ella, debe de amarla, debe de respetarla. Pero al mismo tiempo, él está a la cabeza. Y eso es lo que muchos no entienden.
Ahora, el diseño que Dios nos da es así. Al hombre Dios le da el privilegio, pero junto con todo privilegio siempre viene una responsabilidad. El Señor entonces le da a Adán, a su esposa, y al mismo tiempo le da la responsabilidad de cuidarla, de estar sobre ella, en cuidado, en guianza, en protección, en amor. Cuando ellos cayeron, ¿quién le dio de comer al hombre? La mujer. La serpiente engaña a la mujer da de comer al hombre. Pregunto, cuando Dios ya interviene, ¿Él va a buscar a la serpiente? ¿Fue a buscar a la serpiente primero? No. ¿A quién fue a buscar? Al hombre. No fue a buscar a la mujer. ¿Por qué? Porque ellos estaban en una relación de pacto. El hombre estaba en una relación de pacto con Dios, que se conoce como el pacto de obras. Él era representante de toda la humanidad e inicialmente representante de su esposa. Por eso Dios no fue a la mujer, fue al hombre, porque Él es la cabeza. Porque al mismo tiempo que recibimos el privilegio los hombres de estar a la cabeza, de gobernar, de liderar, de proveer, de proteger, está la responsabilidad sobre aquellos sobre quienes estamos, sobre la familia, sobre la esposa. En 1 Timoteo 2:13 sigue saliendo ese principio. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Después Eva. Vemos entonces que existe un orden. Entonces Dios trajo a la mujer al hombre. Nos está expresando acá que es la voluntad de Dios querer proveer al hombre. Es la voluntad de Dios darle una esposa y bendecirlo de esa manera. Una mujer que le ayude, una mujer que se someta, una mujer que ame a Dios, una mujer que muestre las virtudes femeninas que solo las mujeres tienen y nadie más. Veamos un modelo de mujer. Vamos a un checklist de esposas. A ver si usted cumple con esto, hermana. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, dice Reina Valera. Biblia de las Américas dice mujer hacendosa. ¿Qué es una mujer hacendosa? Es una mujer, en pocas palabras, que hace lo que le corresponde hacer como esposa. ¿Quién la hallará? Algunas dicen, yo soy tan virtuosa que nadie me ha hallado. ¿Quién la hallará? Es una expresión que dice, ¿qué significa esta expresión? Qué dicha el que haya a una mujer hacendosa. ¿Por qué? Porque su valor supera en mucho al de las joyas. Es mejor tener una mujer virtuosa o hacendosa que tener mucho dinero. Vea lo que sucede. Dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Es una mujer que está interesada en hacer lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que genera en el hombre? El hombre está confiado. Confiado. No es que está confiando en ella para salvación. No, está hablando en el contexto de que él se siente a gusto, tranquilo, que sabe que su mujer, que su esposa, que su amada va a responder correctamente como debe de responder. Porque ¿qué trae ella? Bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, con agrado trabaja con sus manos. Es una mujer que trabaja, es una mujer que hace. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta
cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa. No reniega, sabe cubrir la necesidad, porque cuando dice los de su casa, ojo, no está hablando solo de su marido, está hablando de que tiene hijos, que tiene criados, que tiene un grupo de personas que están en su casa y quiere servirles. Y tarea a sus doncellas, dice, da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, es decir, que ella administra bien su casa. Mire qué virtuosa es, dice que evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña, ella se ciñe de fuerza y fortaleza sus brazos y nota que su ganancia es buena. Puede hacer negocios. No es que la mujer solo tiene que estar encerrada en la casa. No veo eso acá. Trabaja, sale a trabajar, hace negocios, pero no descuida la casa. Y aquí un consejo, hermana, si usted quiere trabajar y según el común acuerdo con su esposo, y la hermana sale a trabajar, pueden hacerlo para beneficio del hogar. Pero si usted va a ser una mujer que va a descuidar su hogar por ir a trabajar, no es recomendable que lo haga. Se está exponiendo a dañar el matrimonio. Pero si la mujer puede ejercer sus labores y hace negocios, vea a esta mujer, qué inteligente, compró un terreno, sembraron un viñedo, vendió vino y tiene ganancias. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso, que es para hacer telas. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Es decir, ella ha provisto de cuidados para los de su casa, porque ha trabajado diligentemente. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Ojo, no estamos hablando de mujeres empoderadas. Cuidado. Estamos hablando de una mujer diligente y fiel. Eso es lo que se demanda de una mujer. Puedo seguir, pero por el tiempo no voy a seguir. Léalo con su esposo y dígale, esto sí, esto no. A ver cómo sale. Pero este es un gran ejemplo bíblico. Es un gran ejemplo bíblico para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios exalta, esas virtudes que Dios exalta. Si usted quiere resumir todo esto, es una mujer idónea, una mujer adecuada para hacer la labor que Dios le manda a hacer. Así que, en el orden de los eventos que se expresan, ese orden nos está diciendo algo. Dios primero creó al hombre, luego llama a la vida a la mujer de la costilla de Adán, y esto es para que podamos entender ese orden dentro del matrimonio. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 3 al 4 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Entendemos esta economía, este orden, esta manera en que funcionan las cosas? Porque el hombre no es absoluto. Dios aborrece el machismo y el feminismo, porque eso no es bíblico. Dios ha dado un orden, y ese orden debe de ser creído, respetado, guardado y procurado. Si Dios es la cabeza, si el hombre, es la cabeza de la mujer, el hombre también tiene una cabeza. Y la cabeza es Cristo. Por lo tanto, el hombre debe ser guiado y gobernado por Cristo. Lo mismo sucede, este orden lo vemos en la iglesia. El pastor no es absoluto. El pastor se somete al gobierno de Cristo. Las autoridades civiles deberían de someterse al gobierno de Cristo. Cristo dijo, porque le dice a Pilato, esta autoridad que tienes, no la tuvieras si no te fuera dado de lo alto. Porque hay una autoridad suprema. Y Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad es de Cristo.
Por lo tanto, todos los que tenemos una posición de autoridad en el hogar, en la iglesia, en donde sea que estemos, tenemos que dar cuenta de cómo administramos esa autoridad. Principio de mayordomía, porque respondemos ¿a quién? A Cristo, que Él es la cabeza de todo. Ahora hablemos un poquito de cómo es la naturaleza del matrimonio. Cuando hablamos de la naturaleza del matrimonio, nos estamos refiriendo a cómo debe de desarrollarse. En primer lugar, ya lo mencioné, pero lo vuelvo a mencionar, la relación es monógama. Es decir, el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. No es un hombre y dos mujeres, como algunas sectas. Lo que vemos en la palabra de Dios como ejemplos son malos ejemplos. Dios no nos está diciendo, bueno, como Salomón tuvo 1000, entonces quizá me está diciendo que yo debo tener 1000. No está hablando de eso. Todos aquellos que han entrado en una relación polígama habrán de dar cuentas delante de Dios. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios, en 1 Timoteo 3:2, cuando habla del obispo, que debe de ser marido de una sola mujer. Una sola. Su relación de pacto es con una mujer. Cuando decimos sí a nuestra esposa, dijimos no al millón de mujeres que están afuera. Porque yo he dicho sí a una mujer. Si Dios hubiera querido relaciones que fueran polígamas, Dios hubiera creado un montón de mujeres ahí. Y te daré ayudas idóneas. No, te daré ayuda idónea. Porque usted solo necesita, hermano, a una mujer, a una esposa. Así que el Señor establece que la relación matrimonial fue constituida por Dios siendo exclusiva entre un hombre y una mujer. Cualquier relación fuera de este vínculo ya es pecado contra Dios. Por eso es que en 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Todo eso está fuera del vínculo matrimonial, por lo tanto, todo eso es pecado. En segundo lugar, la naturaleza del matrimonio es permanente. Dios dispuso en su plan que el matrimonio fuera perpetuo. Por eso la expresión es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La palabra de Dios nos dice que Dios repudia el divorcio. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Y eso debe de ser así. Porque el hombre, habiendo entrado en un pacto, ese pacto es indisoluble. Debe de permanecer. Ahora bien, como siempre existen algunas situaciones, el Señor Jesús en Mateo 5:31 dice, cualquiera que repudia a su mujer, también se dijo, cualquiera que repudia a su mujer que le dé carta de divorcio. Porque ellos ya habían entrado en un daño hacia el matrimonio por su pecado y dice la palabra de Dios por la dureza de su corazón. Dice que Dios permitió darle carta de divorcio a la mujer porque lo que hacían era que simplemente no les gustaba algo y la mandaban. Váyase de aquí. Pero le voy a hacer su cartita para que se pueda volver a casar. Pero dice el Señor, yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, y hay una cláusula ahí, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. No es el tema hoy del adulterio, que se va a hablar en su momento, y ya hemos tenido sermones al respecto, cuando vimos el Sermón del Monte, pero solamente es importante entender que la unión debe de ser indisoluble, que debe de permanecer. Es decir, que si hay problemas, que se busque la reconciliación, que se haga el esfuerzo. Ahora hay una cláusula aquí que dice a no ser por causa de infidelidad. Otras versiones dicen a no ser por causa de inmoralidad. ¿Qué es lo que nos está diciendo?
que aquí existe una cláusula de excepción que debe de ser considerada y entendida, que se va a desarrollar en su momento. Pero ¿cuál es mi punto acá? Que no voy a profundizar en esto porque si no, no salgo. El punto es que Dios está hablando acá y diciendo que la unión es indisoluble. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que el matrimonio siga, que el matrimonio persista, que el matrimonio glorifique a Dios. ¿Cómo? Con el perdón. ¿Cómo? Con la humillación. Porque si permanecemos, hermanos, glorificamos a Dios. Hay personas que hoy, con las facilidades que hay de divorciarse, que antes era mucho más complicado, hoy con las facilidades que hay, mucha gente dice, yo ya me divorcié y lo toman como algo a la ligera. Pero es que han perdido toda sensibilidad, porque eso no es honroso. Pero sí honra cuando usted dice, yo he luchado por mi matrimonio. Obviamente van a haber excepciones que se van a dar, hay casos que tienen que ser considerados particularmente, pero aquí el Señor está hablando en términos generales. Dios es glorificado con la unión del matrimonio. Otro aspecto de la naturaleza que vemos acá, de la naturaleza del matrimonio en Génesis 2:24, dice que dejará el hombre ¿a quién? A su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Padres, para afuera. No deshonra, ¿ok? Estamos hablando de deshonra. Pero, ¿quiénes se han casado? Un hombre y una mujer. Usted no se casa con su suegra ni con su suegro. Usted se casa con su esposa, con su esposo. Por tanto, ¿qué está diciendo acá? Que los cónyuges deben de soltar las afecciones y prioridades que tenían para con sus padres para centrarse únicamente en su relación matrimonial. ¿Quién me interesa a mí? Mi esposa. No mi mamá, ni mi papá, ni mi suegro, ni mi suegra. Me interesa mi esposa primordialmente. Por eso los padres deben de salir, porque ellos no son el matrimonio. Ellos tienen su propio matrimonio. Luego, al separarse, al salir del hogar, los esposos forman una nueva unión que es diferente a la de los padres. Así que significa que los casados deben de tener como prioridad su relación matrimonial y nadie debe de intervenir, nadie debe de perjudicarla y nadie debe de involucrarse. Obviamente no estamos diciendo dejen aventados a los señores. No estamos diciendo eso. Porque el mandamiento de honrar a los padres no se limita al tiempo en el que los hijos permanecen dentro del hogar. Honrar a los padres es mientras los padres vivan. Honrarlos. Pero lamentablemente algunos padres no respetan el espacio que les corresponde a los hijos que ya se han casado. Se involucran en la relación, quieren controlar, quieren manipular, quieren tomar decisiones. Y es incorrecto decir, pero mi mamá dijo esto y por eso lo vamos a hacer. No, pero mi papá dijo esto y por eso lo vamos a hacer porque mi papá y el esposo y la esposa. Las decisiones las van a tomar, las decisiones matrimoniales y de nuestro hogar, las van a tomar nuestros padres. Es importante, entonces, que los padres respeten el espacio que le pertenece a los esposos. Y los casados deben de aprender a resolver sus problemas y sus diferencias entre ellos, obedeciendo la palabra de Dios. Porque muchas veces nuestros padres nos van a decir algo que ellos consideran que está bien. Pero ¿ya fue usted a la Biblia? ¿Dice eso la Biblia? Y muchas veces los lazos afectivos que hay entre los familiares nos llevan a tomar como prioridad eso y no la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos después? Matrimonios lacerados, dañados. ¿Por qué? Porque no se aplicó la sabiduría que ya Dios nos dijo. Por tanto, dejará. Eso nos está diciendo el Señor.
Repito, no es que dejes abandonados a tus padres, es que ellos no se involucren en ese nuevo hogar. Dice Proverbios 25:9, y esto lo podemos aplicar al matrimonio, dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Arregle sus asuntos con su compañero. Podemos aplicar esto al matrimonio. Arregle sus asuntos con su esposa. Si hay alguna dificultad, resuélvala ahí. Pero si usted necesita consejo, vaya a un hermano sabio que le ayude. Pero inicialmente, hermanos, resolvamos los asuntos del matrimonio con la palabra de Dios. Y no vivamos según la sabiduría de los hombres. Otro aspecto de la naturaleza del matrimonio es que nosotros estamos llamados a ser uno. Es la unidad espiritual, emocional y física que debe de cumplirse. El que Adán haya dicho es carne de mi carne, es que somos uno. Usted puede arrancarse un dedo, dejarlo ahí en la mesa y que el dedo sobreviva. Se va a necrosar, se va a poner negro porque se muere. Así nosotros debemos de estar unidos. Mi esposa es carne de mi carne. Me interesa mi esposa. Debo de cuidarla, mi esposa. Debo de tratarla bien. No debo de tratarla como cualquier objeto. Algunos esposos tratan a sus esposas como lo más horrible de este mundo. Pero tratan bien a otras. Pero tratan bien a su mamita. Pero tratan bien a su compañera de trabajo. Pero el esposo, la esposa es mi esposa, es mi compañera. Ella va a estar conmigo en mi momento de dolor. Ella va a estar conmigo en el momento más difícil, como ella va a estar conmigo en los momentos donde hay bonanza, donde hay provisión. Y qué bonito decirle a la esposa, esposa, vamos a comer. Quiero invitarte a un lugar especial. Pero hay algunos hombres que con otras mujeres, ¿cómo las tratan bien? Son bien educados, pero a la mujer la tratan mal. ¿Cómo es posible? ¿Acaso usted dará cuenta de las otras mujeres? Usted va a dar cuenta de su esposa. Y el Señor dice que la debe de tratar como un vaso frágil. Tiene que vivir con comprensión con ella. Debe de ser comprensivo. Eso dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, que tenemos que vivir sabiamente y tenemos que vivir con comprensión. Allá en el mundo dice no hay que comprenderlas. Aquí la Biblia dice que sí, hay que comprenderlas. Hay que vivir con comprensión y hay que darnos y entregarnos a ellas. Así que cuidado, esposos, con los tratos que tenemos para nuestras esposas. Yo le pregunto a usted, si Cristo estuviera ahí, ¿usted trataría mal a su esposa estando a la par? Pero realmente así es. Cuando usted le habla mal a su esposa, Cristo está ahí. Y si usted tiene problemas con una hija de Dios, usted se las va a ver con su Padre. Así que temamos y seamos diligentes en esto. Que haya unión, que podamos responder con sabiduría a este llamado. Y por último, hermanos, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Dios quiere que tengamos compañerismo. Es una compañía que no se acaba. El mes pasado yo fui a Costa Rica, estuve 3 días. Hermanos, yo en la noche del primer día me sentía mal. Yo estaba con nostalgia. A mí viajar, generalmente siempre estamos juntos y viajamos juntos si hay que viajar. Pero cuando me fui esta vez, yo sentía mucha nostalgia, me sentía mal y las extrañaba mucho a mis hijas y a mi esposa. Y se trata de tener compañía, ¿no?
Esto no quiere decir que si usted va al baño, ahí va a ir ella, si usted va a comprar a la ferretería, va a ir ella, si usted va al centro comercial a comprar alguna cosa, tiene que ir ella. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de permanecer juntos en cualquier situación que se dé. Es compañerismo. Así que la necesidad básica que cubre, según el testimonio bíblico, es una compañía adecuada para cumplir el propósito. Dice la palabra de Dios que no se halló ninguna compañía adecuada en la creación. Así que el Señor le hizo una específica para que cumpliera el propósito de la compañía de Adán, pero más allá de eso, que Adán pudiera cumplir el llamado que Dios le había dado, la responsabilidad y el privilegio. El hecho de tener la compañía, ¿qué significa? Que Adán no iba a ser capaz de poder hacerlo solo. Hermanos, no nos engañemos, necesitamos a nuestras esposas. Usted la necesita. Usted no puede estar solo. Usted no puede hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer solitario. Nos da entonces la palabra de Dios una idea de complementariedad. La mujer nos complementa. El hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre. No podemos huir de esa realidad. Nos necesitamos. En segundo lugar, provee una procreación segura. Es decir, que se pueda reproducir y la familia pueda crecer. En tercero, provee el desarrollo de la pareja. La vida misma es una experiencia de crecimiento y el matrimonio nos va a proveer crecimiento. Cuando una persona se casa, cuando un hombre, hablemos del hombre, el hombre se casa joven y es un tanto juguetón, un tanto ahí como que muchas cosas que no le importan y uno dice, no es muy maduro. Pero una vez casado, el matrimonio le va a hacer madurar muchos aspectos de su vida. No es una garantía de que todo, porque yo conozco niños que se casaron y estando casados siguieron siendo niños y no cuidaron a sus esposas y no les dedicaron tiempo, pero sí le dedicaron tiempo a la play, pero sí le dedicaron tiempo al fútbol y descuidaron a sus esposas y después lo lamentan. Ahora, no todos entonces crecen y maduran, pero generalmente el matrimonio nos ayuda a madurar. Y más aquellas situaciones aflictivas, más cuando no hay dinero y le va a pasar, si no es que ya le pasó. Los matrimonios que ya tienen más años, estoy seguro que vivieron un momento en el cual no tenían nada. Yo en las consejerías prematrimoniales, yo les digo, consideren que todos los matrimonios, hay excepciones, pero la mayoría de matrimonios empezamos con una cama, una mesita, una cocina y una refri. Y tal vez un silloncito o una silla por ahí. Y eso es todo. Y cuando pasan los años y ve hacia atrás, la pareja dice, wow, el Señor nos ha bendecido ahora. Ya tenemos esto, ya tenemos lo otro. Y según van pasando los años, el Señor le puede ir bendiciendo. Pero son las condiciones aflictivas donde hay enfermedad, donde hay precariedad, donde no hay dinero. Eso, juntos, unidos como uno solo, hace que usted pueda madurar. Así que no le huya al sufrimiento, porque es lo que Dios va a utilizar para que usted desarrolle la madurez. Y también sirve para evitar el desarrollo de las bajas pasiones, es decir, caer en inmoralidad sexual. Por eso decimos que las relaciones íntimas están provistas dentro del matrimonio, provistas para que el hombre no caiga en inmoralidad. Un hombre que esa parte de su vida está bien, no va a andar buscando afuera. Y si la mujer se niega, está proveyendo para la carne de él. Y viceversa. Si el hombre se niega, está proveyendo para la carne de ella. Son situaciones que van a desembocar en inmoralidad. Pero cuando el matrimonio funciona bien en esta parte,
No va a haber frustración, no va a haber desilusión, no va a haber vacío, sino que el hombre también estará provisto de eso que Dios le ha dado como un privilegio. Dice 1 Tesalonicenses 4:2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Porque la relación íntima dentro del matrimonio es santa y es honorable, no es pecaminosa. Si usted se fija en el contexto, está hablando de la fornicación, de la inmoralidad. Dicho de otra manera, si ustedes cumplen esta parte de la intimidad en el matrimonio, ustedes estarán lejos de practicar la inmoralidad. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por lo tanto, es la manera en la cual nosotros debemos practicar la intimidad. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Tiene que ser la vida matrimonial para que esto se aplique, hermanos, entre hijos de Dios. Que sirvamos a Dios. Que nuestros matrimonios los entreguemos a Dios. Concluyo con esto. El matrimonio es un pacto de compromiso para toda la vida. Implica el bienestar del cónyuge. Ya no somos dos, somos uno. No tomamos decisiones individuales. No decimos lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No decimos es mi dinero. No decimos son mis planes. No decimos son mis vacaciones. No decimos son mis proyectos. Decimos que todo lo que hagamos lo hacemos juntos para la gloria de Dios. No hay lugar para el egoísmo. No hay lugar para desarrollar una vida que en vez de glorificar a Dios, nos lleve a exaltar el egoísmo y el individualismo. No se trata de eso. Así que si conocemos y aceptamos el matrimonio según el diseño que Dios ha dado al hombre, entonces vamos a alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha dado este privilegio y hallaremos contentamiento y hallaremos gozo. Y usted podrá decir, pues estoy en mi matrimonio glorificando al Señor. El problema siempre va a ser el corazón del hombre, que es egoísta por naturaleza, pero Cristo nos ayuda. Salomón dijo, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esa es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Así que gocemos la vida con esa mujer que Dios nos ha dado. Si usted quiere, aún no se ha casado y si usted está pidiendo a Dios un esposo o una esposa, pídasela al Señor que se adapte al diseño que Él ha dado para el matrimonio. Pero más allá, ore para que usted sea la esposa o usted sea el esposo que Dios quiere que usted sea. Y el Señor se encargará de todo lo demás para la gloria de su santo nombre. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que nos introduce a los temas matrimoniales. Gracias porque has dejado tu palabra para que nosotros la consideremos en nuestro andar y que ella sea nuestra guía, nuestro sustento, nos ayude para que ella nos dirija. Somos muy propensos a la desobediencia, somos muy propensos a olvidarnos de tu palabra y aunque no debería de ser así, pero te pedimos que nos ayudes a que siempre consideremos tu palabra en cada decisión. Quiero pedirte por los matrimonios, te ruego porque fortalezcas a los esposos,
que les des la sabiduría, nos des la sabiduría para actuar de acuerdo a tu palabra, para que amemos a nuestras esposas, porque no amarlas es pecado. No amar a nuestras esposas es pecado. Para las mujeres no someterse al liderazgo del hombre es pecado. Y no queremos pecar de esa manera. Ayúdanos a que nos amemos mutuamente, que nos entreguemos por ellas, que ellas se entreguen por ellos, que tengamos en alta estima el privilegio de tener un matrimonio. Te pedimos, Señor, que gobiernes en nuestros hogares y que cada uno de nuestros hogares sea bendecido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos encomendamos a ti, Señor, y al poder y a la gracia de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.